Vamos a crear nuestro primer script para que pase algo mínimo, aunque sea mínimo, ¿vale? Entonces, me voy a scripts, doy a botón derecho, créate, ¿vale? C# script y le digo, pues, hola mundo, ¿vale? Un clásico popular. Doble clic y me abre el Visual Studio, ¿vale? Por eso era el tema de haber comprobado previamente que esto estaba funcionando. Permitir acceso. Vale, y aquí lo tenemos. Con control puedo hacerlo más grande el texto, ¿vale? Apretando control y ruletita, vamos. Y aquí tengo mi primer script. Bueno, cosas que hay que comentar. Lo primero, para los que si no vais a utilizar esta versión, ¿vale? Tenéis dentro de las preferencias que está en Edit, Preference, External Tools, aquí os saldría por defecto el MonoDevelop. Entonces podéis cambiar a MonoDevelop o el Visual Studio, eso ya depende de lo que queráis. El problema es que a partir de ahora ya no le dan soporte y bueno, pues ya nos tenemos que centrar en el Visual Studio, ¿vale? Bueno, nuestro primer script. Vale. Bueno, primeras cosas que vemos, ¿no? Lo primero de todo es que es una clase, ¿vale? Entonces, todo en C# va a funcionar con clases. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que van a heredar propiedades y eso nos va a ayudar. Todos son, realmente cuando programamos con C# lo que está haciendo es que hay unos ladrillos ya construidos, ¿vale? Digamos que hay como maquinaria, ¿no? Hay una maquinaria ya creada y entonces yo lo que hago es que utilizo un tipo de maquinaria, ¿vale? Me creo una clase pero que hereda propiedades de esa maquinaria para que las funciones ya estén programadas. Entonces yo no tenga que programarlo todo de todo. Ya mayores siempre puedo invocar librerías, ¿vale? Los Shushin son librerías que nos aportan pues más funciones. Ya veremos cuando necesitemos alguna función concreta, pues tendremos que importarnos una librería concreta, ¿vale? Súper importante, que suele ocurrir mucho, duplicáis una clase y luego el compilador os da un error. La clase holamundo.cs se tiene que llamar igual, ¿vale? Es decir, si esto se llama holamundo, aquí tiene que poner holamundo.cs. Por eso, si duplicáis y probablemente os genere un holamundo copia, pues como la clase no se llama igual, el compilador da un error. Eso lo vamos a ver aquí. Vamos a probarlo. Duplico con control D, ¿vale? Tengo holamundo 1 y enseguida me aparece aquí, ¿vale? ¿Veis? Asset scripts, holamundo, error, de namespace, ya continúa la definición de holamundo, ¿vale? No puede haber una clase duplicada. Esto nos va a pasar mucho cuando importemos, ¿vale? A veces que importamos y volvemos a tener el mismo script, pues no se pueden llamar igual. Y además tendría que coincidir este nombre con este nombre, ¿vale? Entonces podría tener holamundo 1, modifico, guardo. Aquí veis que está trabajando el relojito, eso significa que el compilador está viendo qué hace y ya la consola, que la tenemos aquí, ya no nos saca ningún error, ¿vale? Pero bueno, no necesitamos los dos holamundos, pues cojo y me cepillo este, suprimo y ya no le tengo, ¿vale? Solo tengo este. Bueno, pues vamos a ver lo fundamental, ¿vale? Hay muchísimas cosas que podemos hacer en programación, pero lo que vamos a ir haciendo pues es ver cosas poco a poco, ¿vale? Sí que lo que me interesa es que eso, sobre todo entendáis bien qué es lo que sucede y cómo se va usando. Entonces, lo primero que tenemos es la declaración de tipos de variable, ¿vale?
¿Qué son los tipos y para qué se usan? Bueno, antes y ahora también, ¿no? Pero sobre todo, digamos que es si queremos ajustarnos mucho. Pensar que una variable es como una caja, ¿vale? Es una cajita que ocupa memoria. Entonces, a veces no se necesita que la caja sea muy grande, porque lo que vas a meter es pequeño. Y por eso hay diferentes tipos, ¿vale? Tenéis entonces los tipos, por ejemplo, tenemos el sbyte, ¿vale? Que son 8 bits. Esto es muy fácil de entender, ¿eh? Parece muy raro, pero mira. Yo declaro una variable, pues le digo primero de qué tipo es. Digo sbyte. Le doy un nombre y diría, pues, peque. Y le puedo asignar un valor por defecto. Le digo, pues, eres igual a 12. Ya al final tengo que completar cada una de las líneas con punto y coma, ¿vale? Entonces es tipo de variable, nombre de la variable y si la inicializamos o no, inicializada y finaliza con punto y coma, ¿vale? Bueno, salvo y no hay ningún error, vuelvo aquí, no pasa nada, ¿vale? Pues he declarado una variable y le he asignado un valor de 12 sin más. Entonces, ¿por qué hay diferentes tipos de variable? Pues porque a veces nosotros no vamos a hilar tan fino, ¿vale? Vamos a tener variables que son lo suficientemente grandes como para contener pues lo que normalmente se va a necesitar. Pero antes, sobre todo, ¿no? Cuando la memoria estaba muy limitada, pues realmente tenían que intentar limitar al máximo cuánto espacio en memoria ocupaba. Y lo que sí que quiero que entendáis es un poco cómo funciona esto, ¿vale? Entonces, la cosa es que 8 bits, ¿vale? Es 2 elevado a la 8 y son 256, ¿vale? Entonces esos son los espacios que hay para poder rellenar. Entonces si os fijáis, tenemos que el sbytes iría de menos 128, el 0 y 127. Entonces son 128, 0 y 128 son los 256. Y no hay más. Es decir, que si yo aquí a la variable le digo, a ver, el límite máximo es 127, si le digo que vale 128, pues me desbordo, ¿vale? Me dice que hay un error. Me he desbordado, me he pasado del valor máximo. Es más grande que la propia caja y se ha ido de valor, ¿vale? Entonces, esto os lo comento más que nada como curiosidad porque realmente ya os digo, no vamos a hilar tan fino. 16 bits sería 2 elevado a 16 y entonces este es el número de parámetros máximo que podría almacenar y 32 bits pues ya es un número bastante gordo, ¿vale? Son 68.000 millones que, bueno, que en positivo y en negativo, ¿vale? Pues nos va a dar los menos 2,14 estos. Entonces usaremos int32, ¿vale? Int32 será una de las variables, vamos, int será una de las variables que más utilizaremos. Entonces digo int, ¿vale? Para un entero, pues digo número, por ejemplo, vida, ¿vale? Es igual a 20. Y ahí lo que estoy diciendo es que almaceno pues 20 en vida, ¿vale? ¿Que se puede llegar a desbordar? Sí, podríamos llegar a desbordarla, pero son 2.000 millones, ¿vale? Lo que se necesita. Entonces, lógicamente, y para eso todavía habría otro más gordo, ¿no? Que sería un long, ¿vale? Que esto ya pues es súper gordísimo. El long para, bueno, pues almacenar todo lo que sea. Si fuerais muy puristas,
y dijerais, bueno, pero es que yo solo voy a tener números enteros que no van a tener el signo negativo ni nada, ¿no? Entonces, pues eso, podríais tirar de, pues esto, el byte, un short, un int, ¿vale? Un long, que son variables sin signo. Pero ya os digo que no las vamos a utilizar. Si alguno quiere ser muy purista y dice, mira, pues es que mi variable nunca va a llegar a estos valores, yo prefiero que se reserve menos memoria, bueno, pues que sepáis que tenéis la opción, pero realmente con declararnos un entero vamos que chutamos. Por el otro lado tenemos el tema de los decimales, ¿vale? Entonces los decimales pasa un poco lo mismo, la precisión que tienen ya el float es muy alta, ¿vale? Es menos 10 a la 45 hasta 10 a la 38. Entonces con un float lo vamos a resolver normalmente. Entonces me declaro un float, pues digo float decimal, ¿vale? Uy, decimal es una palabra reservada, le diría, pues, por ejemplo, algo que vaya a tener coma, ¿no? Pues velocidad, por ejemplo, y digo 30, y aquí sí que hay una cosa un poco rara, que es que lo acabo con la F, ¿vale? Digo, sí, los float acaban con F, en F, para que le identifique que es un float. ¿Pero tiene que ser 20, algo? 20, sí, puede ser 20, algo, pero también, o sea, el float admitiría un valor entero y un valor decimal. Los dos. Con lo cual, muchas veces, si no sabemos si nos va a dar un entero, pues lo guardamos en un decimal. Si va a haber divisiones, por ejemplo, pues no vamos a guardar en un entero, lo guardamos en un decimal. Porque los datos son estrictos. ¿Eso qué significa? Significa que son como los triángulos de los niños, es decir, ¿vale? Solo podemos guardar un cubo en un cubo, un círculo en un círculo, una estrella en una estrella. Pues eso pasa con los tipos, ¿vale? Solo puedo guardar un float, un decimal en una variable decimal, un entero en una variable entera. No podría guardar un decimal en un entero y un entero en un decimal. Habría que hacer una conversión, que ya veremos más adelante, ¿vale? Siguiente tipo de variable, bueno, pues tenemos un carácter, ¿vale? Lo que es un char. El char, ¿vale? Diría carácter. Y este es con mayúsculas 2, que son las comillas dobles, pues digo, pues una letra, simplemente, C, ¿vale? Es un carácter. Char, carácter. Uy, me ha dado... espera, es con comillas. Me parece que el carácter encima es con comillas simples, a ver. Sí, es con comillas simples. No le uso casi nunca. ¿Vale? Bueno, ¿por qué un carácter solo? Pues porque a veces puede ser interesante recoger una tecla solo en concreto, almacenarla en un char, en un carácter y ver qué tecla se ha pulsado en ese momento. Pero el que sí que utilizaremos muchísimo más, ¿vale? Es el string, es la cadena, ¿vale? String es cadena de texto, ¿vale? Y este sí que va con comillas dobles y, por ejemplo, pues mi hola mundo, ¿vale? El string es un carácter muy interesante porque hace muchas cosas él solo, ¿vale? Aquí decimos que son variables, pero como estamos en un mundo donde es programación orientada a objetos, realmente estamos declarando objetos, ¿vale? Que son de tipo string o objetos que son de tipo vida. La diferencia es que veremos que hay algunas funciones que tienen, ¿vale? Entonces, pero bueno, lo importante ahora es que sepáis que si tengo que declarar un entero, lo guardo en un entero. Si tengo que declarar
un decimal lo guardo en un decimal, si tengo que declarar solo una letra lo guardo en un char, y si tengo un texto da igual lo grande que sea, ¿vale? Porque la característica del string es que él va a ir haciendo una movida interna que es que se autocopia aumentando los caracteres que se vayan necesitando, ¿vale? Se autocopiaría aumentando el espacio en memoria según lo que necesite y luego borra el anterior, ¿vale? Pero eso no hace falta que entremos ahí, son cosas que hace él internamente, está la recogida de basura y la destrucción de memoria, eso lo hace él y no entramos, simplemente con una cadena pues ya sacamos lo que necesitemos. Más tipos. Tenemos el booleano, que este sí que es un poco más abstracto si nunca habéis visto programación, ¿vale? Es el bool, ¿vale? Y le digo, por ejemplo, verdadero. Digo, muerto, por ejemplo, muerto, ¿vale? Y entonces el bool es un tipo muy simple que solo puede recibir dos valores, ¿vale? Bool puede ser o verdadero o falso, ¿vale? Es un byte de memoria, bool solo... Ah, que no ves bien. No estoy acostumbrado a este teclado. Vale, sí. Mientras que está esto en blanco y luego en negro. Sí, claro, lo que necesitéis, ¿Mejor? Sí. Vale. Eso, bool, pues es un booleano y entonces pues solo puede tener dos valores, ¿vale? Verdadero o falso. La idea de esto es que podíamos haberlo hecho con un entero, ¿no? Es decir, yo podría tener un entero que tuviera un valor 0 o un valor 1. Pero fijaos que entonces reservaría en memoria todo este espacio, ¿vale? Reservaría 2000 y pico, estos 32 bits, ¿vale? Que son una pasada ya, los 68 millones en memoria, cuando en realidad solo necesito almacenar dos cosas, ¿vale? O verdadero o falso. Entonces todo está pensado para intentar optimizar la memoria al máximo posible. Entonces, si solo necesitas almacenar verdadero o falso, pues tienes un booleano y vas que chutas, ¿vale? Más. Vale. Uno curioso es el enum, ¿vale? La enumeración. Llamamos enum. Y este, pues, es una especie de contenedor, ¿vale? ¿Para qué se...? Bueno, voy a crear uno para que veamos la lógica que tiene, ¿eh? Pues digo, enum puntos cardinales. ¿Vale? Y entonces tengo que abrir llaves y darle a los puntos que son. Pues diría norte, coma, sur, coma, este, coma, oeste. A ver. Sí, vale. Ok, entonces, ¿para qué se utilizan? Pues se utilizan para agilizar un poco nuestra propia lógica, ¿vale? En realidad un enum internamente lo que está haciendo es asignar a norte el valor 0, a sur el valor 1, a este el valor 2 y a oeste el valor 3. De hecho, fijaos que si me pongo encima es lo que hace, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacer comprobaciones casi todo el tiempo. Y podríamos haber dicho, pues podría haberme declarado un entero aquí y haber dicho int norte es igual a 0, ¿vale? Int sur es igual a 1 y así. Pero esto es súper abstracto, ¿vale? O sea, luego acordarte de que norte es 0, sur es 1, pues es un poco más rollo, ¿no? Entonces, para eso, cuando hay una lógica interna, digamos, pues yo puedo utilizar una enumeración, ¿vale? Y entonces luego, por ejemplo, aquí en el star, pues puedo decir puntos cardinales, punto este, ¿vale? Y eso sería igual
¿vale? Saco el punto y me da los valores de la enumeración, este, norte, oeste, sur, ¿vale? Y luego ya podría comparar con algo, por ejemplo, como es un entero, pues podría decir int dirección es igual a puntos cardinales, punto y coma. No, tiene que ser un enum también. Tendría que decir puntos cardinales, ¿vale? Sí, son peras en peras. Puntos cardinales dirección es igual a puntos cardinales este. Y luego comprobar que es dirección, ¿vale? Ahora vemos cómo lo saco, ¿vale? Entonces, sí que las vamos a utilizar las enumeraciones alguna vez, no siempre, ¿vale? Son una cosa pues como muy concreta, ¿no? Que en algún momento dado pues pueden ser útiles. Las podéis inicializar, aquí viene por defecto como 0, ¿vale? Pero yo le podría dar un valor distinto, podría decir norte es igual a 2 o a lo que me dé la gana, ¿vale? Porque esa lógica es la que construimos nosotros. Bueno, pues estas son las principales, ¿vale? Hay más cosas que podríamos construir, hay alguna variable más, pero con esto es suficiente, ¿vale? Luego, lo que es el nombre de la variable, pues tenemos unos tipos que están restringidos, ¿vale? Estas son palabras que no se pueden utilizar, abstract, by, class, esto os lo subiré al Edmodo para que lo tengáis, ¿vale? Estas palabras son propias del sistema, ¿vale? Y no se pueden usar para llamar a una variable. O sea, yo no puedo nombrar, tengo un int y le quiero nombrar byte, no puedo, ¿vale? Le tengo que llamar mi byte o lo que sea. Como buena práctica, pues los nombres de variables, a ver, ahora mismo que ha evolucionado esto bastante, ¿no? Pues podemos utilizar caracteres Unicode, es decir, que yo puedo llamar con acentos si quiero, ¿vale? Podríamos declarar un entero int que se llame, pues, yo qué sé, árbol, ¿vale? Y no va a pasar nada, el compilador lo va a entender. Pero yo por costumbre, ¿vale? Como hay otros lenguajes que no soportan el Unicode, es decir, caracteres más extraños, ¿vale? Porque todo es programación americana, pues no las declaro nunca ni con acentos ni con ñes, como costumbre. Vosotros, si queréis, bueno, pues el que tenga como muchísimo interés, las puede declarar con los caracteres, ¿vale? Para declarar el nombre de la variable no puede empezar con un número, puede empezar con un guión bajo o con una letra, ¿vale? Guiones bajos muchas veces sí que lo utilizamos. Ya veremos en qué momento es interesante nombrar las variables con un guión bajo. Y luego lo suyo es que la variable, que esto es de una buena práctica, pues que la variable nos esté aportando algo, ¿vale? Que nos diga, pues venga, tengo el bool muerto, pues eso ya en mi cabeza ya me está aportando información, ya es muerto, puede ser o verdadero o falso, vale, bueno, pues ya lo tengo ahí como claro. Pero no declaréis variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, porque ¿qué información te da eso, ¿no? Entonces, la idea es que el nombre de la variable te esté aportando ya algo de información. Y eso es una cosa que no tiene nada que ver con el código, sino que es una buena manera de crear las variables, ¿vale? Podemos, cuando son el mismo tipo, las podéis declarar seguidas, ¿vale? Es decir, si tuviese aquí, pues tengo, por ejemplo, fuerza, agilidad, destreza y punto y coma. Vale, pues aquí lo que estoy diciéndole es que fuerza, agilidad y destreza son de tipo entero, ¿vale? Y no tengo que hacerlo línea por línea. ¿También se puede poner con el igual? ¿Puedes declarar que fuerza es 20 y luego...? Sí, a ver, sí, yo creo que sí que puedes inicializarlas a la vez que las declaras, sí. Sí. Vale, hasta aquí, ¿qué tal?